Y continuamos con esta entrevista. Volvemos esta vez con otro invitado. Por favor, preséntese. Bueno, chicos y chicas, o chicas y chicos, buenos días a todas y todos. Para mí va a ser un momento de orgullo, de pasar un ratito agradable con gente joven. Algunos de ellos y ellas, pues los conocimos hace algún tiempo en otro ámbito. Y bueno, esperamos poder pasar un ratito agradable conversando y hablando de lo que, aparte de mi vida en las aulas, pues ha sido mi vida personal y sobre todo desde el punto de vista cultural, pues el trabajo que he venido desarrollando después del año 85 aproximadamente, ¿no? Ujú. Bueno, estamos hablando de, no sé si, bueno, de Educa Nepal, ¿no? Y nos puedes explicar desde tu... Bueno, Educa Nepal ya sabemos que es una asociación que previene el tráfico de niños y bueno, colabora con Nepal. ¿Crees que hasta ahora, gracias a esta asociación, crees que ha disminuido el tráfico de niños? Bueno, yo no conozco en profundidad la trayectoria, el trabajo que está realizando la misma, pero para mí todas las ONG, todo este tipo de asociaciones, de agrupamientos, de colectivos sociales, culturales, etcétera, me parecen sumamente positivos para aquellos objetivos que se plantean en su momento, ¿no? En el caso de Nepal, pues bueno, sabemos que es un... Yo tuve la suerte hace muchísimos años de estar en India y Nepal. Son dos lugares singulares, con una gente súper agradable, pero con unas carencias sociales increíbles, ¿no? Entonces necesitan pues el apoyo de todas y todos para salir adelante y, por supuesto para evitar que ese tráfico desgraciado que algunas mafias se plantean, pues siguen por ahí polulando y haciendo de la suya, ¿no? De tu viaje de tu viaje, ¿cuál sería la imagen que más se te guardó en la cabeza, se te quedó marcada? Para mí fue durísimo porque pasear por las calles de Nepal, de la capital, es duro porque te ves a todo el mundo con muchas dificultades, todo el mundo pidiendo, detrás de ti cantidad de gente de lisiados, no es como aquí, que aquellas personas que tienen alguna dificultad motórica, física, psíquica, lo que sea, pues por suerte en la sociedad en que vivimos eh, tiene medios o tiene posibilidades de poder ayudar, de poder colaborar y bueno, que aminorar o disminuir esas dificultades que cada niño, cada niña, cada persona, cada humano o humana tenga, ¿no? El ver allí todo el mundo corriendo detrás de ti, porque claro, ellos entienden que turista es igual a dinero, ¿no? Entonces, cuando vean un grupo de turistas, pues todos ellos corriendo, pues y lo que te resulta todavía más chocante es ver la cantidad de gente lisiada, ¿no? Como algunos en plan humorista que me cayó bastante mal, ¿no? Si ahí vienen las arañas, ¿no? Gente mutilada, corriendo, pues, arrastrándose por el suelo para llamar la atención al turista para que le diese dinero, ¿no? El país es una pasada, pero desgraciadamente la vida diaria de los nepalíes y las nepalíes es muy dura, ¿no? Verse ahí en aquellas circunstancias es muy complicado. Bueno, y ahora vamos a dejar de un lado a Nepal y vamos a pasar con la Feria de Pinolere, que se va a celebrar dentro de muy poco, y con la etnografía de Canarias, que es de lo que venimos a hablar un poco hoy, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo venía preparado porque, bueno, sobre todo, bueno, hace muchísimos años, allá por 1985 aproximadamente, fue cuando se inicia un proyecto de desarrollo comunitario, cuando aún en Canarias pocos colectivos existíamos en este ámbito. Y bueno, y empezamos a trabajar, entre ellos tuve la suerte de caer yo, en dos municipios, bueno, en los municipios de la Medianía de la Orotava, lo que era de la Florida hasta Humansá, pero quizás donde mayor tiempo o parte del tiempo incidimos eran la Florida y Pinolere, ¿no? En estos dos barrios, pues, y sobre todo Pinolere, me vinculé el tiempo que a nivel laboral estuve desarrollando esta actividad, que lo que se trataba, al fin y al cabo, era de poner en valor, ¿no? La identidad social y cultural que cada hombre y cada mujer tiene al margen del lugar que viva, ¿no? Siempre, desgraciadamente,
ya eso ha ido desapareciendo, ha ido disipando. Se decía los magos de para arriba, ¿no? En fin, todas las personas que vivían de la Florida para arriba como que eran de otra galaxia y demás, ¿no? Yo pienso que poner en el mapa pueblos como donde desarrollé mi trabajo, tanto en la Florida y después, posteriormente, y sigo vinculado a él, a Pinolere, pues hoy es conocido no solo a nivel de Canarias, a nivel de toda España, sino a nivel internacional, ¿no? Es decir, el haber logrado de que los hombres y mujeres de esos lugares se hayan comprometido con un proyecto de desarrollo comunitario, donde todos apechugamos y simplemente nosotros lo que hacíamos, en el caso mío personal, pues lo que hacía era colaborar y animar y dar ideas para iniciativas que pudiesen servir para que la comunidad se visibilizase hacia afuera, ¿no? Hoy hablar de Pinolere en cualquier punto del territorio español pues es sinónimo de algo especial, ¿no? En fin, todo se conoce ya tanto como decir cualquier núcleo turístico que haya por ahí, ¿no? ¿Y a usted qué le inspiró a adentrarse en el mundo de la etnografía? Porque ya sabemos que antes pues, se dedicaba a la docencia, era profesor. ¿Y Sí. qué le inspiró a meterse en este mundillo? Pues principalmente yo pienso que a raíz del trabajo, bueno, no tanto. Yo creo que ese gusanillo empezó en la carrera de magisterio, ¿no? Tuvimos la suerte de una promoción, que tuvimos un grupo de profesores y profesoras muy vinculadas a la cultura canaria, entre ellos Manuel Alonso Pereira, Manuel Fariña, una serie de personas que lo que hicieron fue que esa semilla que cada uno de nosotros o de cada una teníamos en nuestro corazón, pues germinase, ¿no? Y quizás desde ahí pues empieza ya un poco esa idea de poner en valor pues aquella seña de identidad que todos los pueblos, todos los barrios, los núcleos vecinales tienen, por pequeños que sean, todos tienen mucho que decir, mucho que contar y mucho que enseñar. Y con esa humildad fuimos nosotros a esos lugares y empezamos ese camino, ¿no? Ahora seguiremos hablando, pero bueno, un poco la filosofía Sí. fue por ahí, ¿no? En fin, uno llega a un sitio casi por casualidad, pero después te engancha, ¿no? Yo ya digo, pertenecimos a un proyecto de desarrollo comunitario vinculado al Ayuntamiento de La Orotava en sus inicios, un año y medio fue algo así, pero posteriormente fueron las propias asociaciones vecinales las que abanderan esta realidad y ellos son los que patrocinan o buscan el dinero necesario para trabajar en esos lugares. Y bueno, ya sabemos que la etnografía es pues, bueno, una de las ciencias que se encarga de estudiar cómo era la vida de la gente, ¿no? Y ya sabemos que la vida de la gente de La Orotava y de toda esta zona estaba muy vinculada a la artesanía, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es decir, nosotros cuando empezamos a trabajar en esos lugares, tanto en la Florida como en Pinolere, Agumasa y demás, vimos esa realidad, ¿no? Es decir, que la gente necesitaba un poco de que se les valorase, de que se sintiesen importantes al margen del lugar donde habían nacido. Es decir, que ese lugar le va a dar unas características determinadas, ¿no? Pero siempre habían estado estigmatizados, hasta habían estado un poco como marginados socialmente, o por lo menos no eran bien vistos, son la gente de para arriba y tal, ¿no? Entonces, nuestra intención era precisamente esa, ¿no? Es decir, que ellos y ellas, los vecinos y las vecinas, se sintiesen importantes al margen del lugar que habían nacido, o teniendo en cuenta el lugar que habían nacido, serían capaces de transmitir al conjunto de la sociedad de que estaban muy orgullosos de haber nacido en ese lugar, ¿no? Yo pienso que eso fue importante, ¿no? Y yo recuerdo que con los jóvenes chicos y chicas del barrio de la Florida y de Pinolere, en 1985 ya nace casi por casualidad la revista El Pajar. Bueno, era un boletín, esto fíjense cómo está el pobre, ¿no? Este es el número 0, ¿no? Pero lo importante de esta publicación, al margen de que fue la génesis de lo que tenemos ahora, ¿no? De la revista esta que ya tiene un fundamento importante, es que es el inicio de una carrera importante para dar a conocer la realidad social y cultural de los vecinos y vecinas de cada uno de estos lugares, ¿no? Y bueno, lo bonito de este proyecto, que se editaron en un principio, ¿no? Como 4 ejemplares, era que este boletín, que en un principio se llamaba Boletín El Pajar, pues era elaborado por los chicos y chicas, los jóvenes de esos barrios, ¿no? Es decir,
Lo que importante era que la gente se uniese en torno a un objetivo, en torno a un proyecto. El proyecto era sacar una revista para que el resto del barrio y el resto de la Horta conociese cómo era la realidad de los jóvenes y de los mayores en cada uno de estos. Yo pienso que esto es el inicio, ¿no? Pero ¿quién iba a decir que esto iba a dar lugar a otras cosas mucho más de más calado, ¿no? No de más importante, porque esto, lo que está aquí, lo que está en la revista El Pajar en la actualidad, se debe a estos inicios que en 1985 pues emprendieron, ¿no? No sabíamos los que estábamos en esa batalla, en ese barco, en ese momento, no sabíamos ni pretendíamos que esto durase mucho más tiempo. La casualidad ha dado de que ha habido un refrendo, ha habido un apoyo a nivel popular y bueno, la revista El Pajar ahora mismo no solo conocido en toda Canarias y España, sino mucho más allá del mar, ¿no? Bueno, O sea, digamos que la revista El Pajar habla de eso, ¿no? De la vida de esas personas y para que poco a poco pues la vayan conociendo, me imagino. Sí, efectivamente. En 1995 es cuando pasamos de lo que les comentaba antes, lo que sería el boletín informativo, El Pajar, que lo que trataba era ser vocero de los jóvenes y de los vecinos y las vecinas de los citados barrios. Lo que pretendíamos en 1995 era dar una vuelta de tuerca, es decir, ya habíamos pasado un trayecto donde los jóvenes ya estaban asociados, tenían asociaciones juveniles, los mayores tenían grupos de tercera edad, las asociaciones de vecinos estaban en pleno funcionamiento. Ahora lo que nos interesaba era de alguna manera empezar a mirar hacia adentro, es decir, quiénes somos, dónde vivimos y qué queremos. Es decir, vamos a conocernos lo que hemos heredado de nuestros mayores para transmitirlo a la gente más joven y que en el futuro todos estemos mucho más orgullosos del lugar donde vivimos, ¿no? Y ahí empieza pues una segunda etapa de lo que sería la revista El Pajar, ¿no? Que es este número 0, ya tiene formato de revista. Y ahí pues empezamos a contar con expertos y expertas en diferentes tareas, y al mismo tiempo que sacamos esta revista, yo creo que lo más importante que como protagonista de una realidad en un momento determinado he realizado es este libro, ¿no? Que se llama Pinolere, Historia y Tradición. Es un libro que realizamos un grupo de expertos y expertas en diferentes materias, y lo que tratábamos era de hacer una radiografía histórica, social y cultural del barrio de Pinolere. De tal manera de que cada uno después, cada vecino y cada vecina tenga este librito en su casa y se sienta orgulloso de dónde venimos, para entender la actualidad, a dónde queremos llegar o a dónde estamos en este momento, ¿no? Y yo pienso que los dos aciertos han sido estos, ¿no? Por un lado, el convertir aquel boletín informativo del Pajar en una revista, y el haber sido capaces de contar con un montón de gente, un montón de colaboradores, de hombres y mujeres que fueron capaces de, bueno, que a través de este libro es un poco como, no una enciclopedia, sino el catecismo nuestro de todos los que queremos a Pinoleres, a la Florida, a todos los barrios de los Altos, para que conozcan una realidad, ¿no? Yo pienso que esto es importante. También La Perdoma, en su momento, sacó un libro similar a este, es decir, mirando hacia adentro, quiénes somos, dónde estamos, qué queremos y plantear esos objetivos de futuro, ¿no? Yo pienso que lo interesante de todos los barrios, todos tienen mucho que decir, pero lo que hay que reconocer lo que somos, ver nuestra identidad y sentirnos orgullosos de ella, para a partir de ahí poder montar historias de cara al futuro, ¿no? Que no sean cosas que vengan, que caigan un poco en paracaídas, ¿no? Sino que, digamos, que salga de las propias raíces, de los propios sentimientos de los hombres y mujeres, de los chicos y chicas, de ahí, ¿no? Claro, porque por una parte no es solo transmitir así la cultura de estos barrios como proceso de desestigmatización externa, sino también como autoconocimiento de los pueblos, ¿no? Y nada, aquí los tengo que dejar, disculpen, y espero que siga en este curso la entrevista. Gracias. Vale, Celia, gracias. No pasa nada. Bueno. Bueno, aquí nos despedimos de una de nuestras compañeras de hoy. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, nos vemos en próximas entrevistas. Bueno, ahora continuamos. Sigue, dale. Sigue Pues, tú, Manuel. me gustaría preguntarle si hay alguna intención de intentar como no solo expandir el estudio de la etnografía de otros lugares, sino por ejemplo, no me refiero ya a nivel de Tenerife, sino puede llegar incluso a ser a nivel de las Islas Canarias o a nivel incluso nacional, no sé si puede ser posible.
por Sí. parte del grupo. Efectivamente. Sobre todo, bueno, ya llevamos algunos años, más de una década. Perdón. La revista nace, como bien contaba antes, de un núcleo muy determinado que era Pinolere. Un poco después se va abriendo a toda la Orotava, a Canarias, y ese espíritu se sigue manteniendo y va en la línea que tú dices. Si nos acercamos, por ejemplo, a los números anteriores, o incluso el último que hemos tenido aquí, que tenemos aquí en nuestras manos, vemos cómo no solo hay representación de expertos y expertas en diferentes temas de toda Canarias, sino, como nosotros llamamos, de más allá del mar. Es decir, hay trabajos de diferentes puntos de la península ibérica, de España, de la península, pero también tenemos, por ejemplo, en este último trabajo, 2 artículos que nos han venido de Cuba. Es decir, en esa línea llevamos ya algunos años trabajando. En algunas ocasiones hay más aportaciones. Yo qué sé, la anterior, pues tuvimos a Darío Novelino, que es un experto en todo el tema del pastoreo en Europa, es italiano, y ya participó en los 2 números anteriores, ¿no? Así que esa vinculación con personas ajenas a nosotros, hay que tener en cuenta que en la Asociación Cultural Pinolere no solo se le conoce por la feria, sino que también ha realizado, pues, nada más y nada menos que 3 congresos internacionales de construcciones de cubiertas vegetales, de los famosos pajares, ¿no? Pero en el mundo, ¿no? Y en esa línea, o también hemos hecho ferias internacionales sobre el mundo de la cestería, es decir, conocer no solo la cestería que se realiza en Canarias, sino más allá del mar, ¿no? De otros lugares, ¿no? Y en esa línea vamos, y yo pienso que ahora mismo, pues Pinolere no solo es conocido aquí, sino fuera, porque ya todos sabemos que no solo es el papel el que se mueve, sino también todo el material que se saca, que se cuelga en internet, pues corre con mucha facilidad. Y nosotros lo que sí tenemos claro es que en esta revista puede participar cualquiera de ustedes, como una persona mucho más adulta. Puede participar alguno de ustedes que está estudiando FP, o está estudiando bachillerato, está estudiando cualquier ámbito académico o universitario, como cualquier persona que es un catedrático. En esta misma que tenemos aquí, pues al que fue rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con su artículo. En fin, que aquí hay gente de todos los niveles, y nosotros lo que pretendemos es no crear una revista como para listos, para cultos, para tal, ¿no? Sino una revista que siga un rigor, que siga un sistema serio de investigación, pero que sea capaz de comunicar de una forma mucho más fluida, mucho más sencilla, para que cualquier persona que solo haya pasado por la escuela pueda leer un artículo y entienda perfectamente lo que se hace aquí, como lo puede leer cualquier universitario, cualquier profesional universitario que le pueda servir para su tesis o tesina que pueda realizar. Y hablando de vinculaciones, como ya comentó antes, ¿hay algún lugar en concreto que le haga ilusión conocer su etnografía, o realmente no tenéis ninguna preferencia? Yo a nivel personal, si ojeas cualquiera de las revistas, pues sí, la que les di antes, que estaba dedicada a los oficios tradicionales, al agua concretamente, pues el trabajo que yo presenté en ese caso, pues era sobre los cabuqueros, ¿no? Un oficio que es poco conocido, pero gracias a él tenemos agua potable en todas nuestras viviendas. O en esta ocasión, el último número que acabamos de presentar hace unos días, pues hay aquí un matrimonio, don Ignacio y su señora y su bisnieta. Bueno, era un antiguo cestero que estuvo en Pinolere, que ya nos dejó, pero tuve la suerte en el año 90 y tantos de hacer una serie de entrevistas, y bueno, son esas cosas que en el momento ese determinado, pues estaba en la escuela y no tenía el tiempo suficiente de darle forma a un artículo, ¿no? Bueno, pues ahora, gracias a que uno se jubila y tiene más tiempo libre, pues bueno, pude rescatar esa entrevista que tenía grabada. Por eso es importante cuando hablamos con gente mayor o con otros mayores, ¿no? Siempre nos olvidamos de eso, de grabarlo de alguna manera. Ahora hay más elementos que el simple cassette como teníamos nosotros antes, ¿no? Pues grabar ese tipo de cosas, porque en el futuro nos va a servir para darle forma a un artículo, a un libro, a una novela, a una poesía o a cualquier otro medio que quieras comunicar parte de esas vivencias, ¿no? Y enlazando con Pinolere, que lo estábamos nombrando justo ahora, y su feria, que es ampliamente conocida a nivel nacional, internacional, etc., me gustaría saber
¿qué esperas a nivel de afluencia de personas a la feria de Pinolere? Si esperas que va a ir mucha gente, porque ahora mismo la gente se interesa más por sus raíces que antes, o piensa que va a ir menos gente, ¿cómo crees? Yo pienso que Pinolere ha tenido la suerte de enfocar lo que eran las ferias de artesanía de otra manera, ¿no? En el principio nosotros cuando empezamos hace 37 años, pues lo que hacíamos era copiar lo que se hacía por otros lugares. Hasta que empezamos a definir las ferias como algo más monográfico. Es decir, habría un grupo de artesanos, pero siempre lo que intentábamos era que invitar a un sector determinado. Por ejemplo, un año lo podemos dedicar a la cestería. Entonces traemos cesteros, no solo de diferentes puntos del archipiélago canario, de cada una de las islas, con lo cual vemos que la cestería en el Valle de la Orotava pues es de castaño o de castañero, pero si vas a otros lugares es de caña, o si vas a la isla de La Gomera o el Hierro, es el mimbre. En fin, los materiales, las características físicas y geográficas de cada una de las islas da posibilidades a que un tipo de vegetación se produzca o sea otro, ¿no? Y de ello, pues, siempre los hombres y mujeres que han tenido que ganarse la vida de alguna manera, pues va a recurrir a aquello que tienen en el medio más cercano, ¿no? Incluso en lugares donde los barrancos fluye el agua con relativa frecuencia, pues aparece el junco. Entonces ahí, pues muchos esteros van a trabajar con ese tipo de materiales que tienen cercano a su casa y que los costes son prácticamente cero, ¿no? Vamos, que lo que ustedes quieren promover en esta feria de artesanía es que el proceso que se sigue para hacer, por ejemplo, la cesta, como acabas de decir, es el mismo, pero quieren promover que hay muchísimas maneras de realizarlo con muchísimos materiales, ¿no? Efectivamente. A lo largo de todo el... Claro, ya inclusive ahora en la actualidad pues hay gente que está innovando, así, ya se está haciendo cestería con papel, con plásticos reciclados y demás, ¿no? Que me parece interesante como fórmula para reutilizar materiales de desecho, ¿no? Pero también hay que poner en valor pues toda esta gente que, como por ejemplo en el caso de Don Ignacio, que es el artículo que dedicamos a la última revista, el que fue el último cestero que quedaba en Pinolere en activo, trabajando, pues hay que dar a conocer pues ese fondo, ese gran conjunto de elementos culturales que son capaces de transmitir, ¿no? Si nosotros nos podemos a leer este artículo o en la revista que les dejé, donde vemos a Román, que es un señor que se ha pasado toda su vida metido en las entrañas de la tierra para sacar agua que nosotros después muchas veces, o algunos por lo menos, o algunas malgastan, desperdician. Pues si vemos el esfuerzo y cuando lean el artículo ya se dan cuenta, es decir, el esfuerzo tan importante que realizan para poder perforar túneles de kilómetros de profundidad, estar muchísimas horas casi sin luz, para que sacar el agua que necesitamos para el abasto de la población, ¿no? Y luego con qué facilidad muchos de nosotros y nosotras pues lo malgastamos, ¿no? Eso es lo que se trata al fin y al cabo, de poner en valor muchos oficios que están desapareciendo o pueden desaparecer y nosotros al fin y al cabo lo que estamos haciendo es como si fuéramos notarios de una realidad que desgraciadamente se nos está yendo de las manos, ¿no? Y que por lo menos que por nosotros no quede que tratar de plasmar en formato revista, en formato vídeo, en formato de audición, pues que todas esas grabaciones que hemos hecho en su momento puedan servir para las futuras generaciones, para los jóvenes del futuro, puedan recurrir a un archivo determinado y puedan oír de primera mano pues, a estos maestros y maestros de la tierra con los que he convivido muchos años y a quienes le debo todo lo que he escrito, ¿no? Tanto lo que fue el libro como todas las revistas donde ahí tengo algún trabajo o muchas de las personas que han colaborado, ¿no? Me imagino que será bastante gratificante ver cómo esta revista que, como bien dice, has escrito, pues que se conozca en distintos países o en distintos lugares, ¿no? Sí, yo digo, es motivo de orgullo, ¿no? Sobre todo porque eso significa que las cosas se han hecho bien, ¿no? Y constantemente nos llegan solicitudes de números atrasados, porque no son, en fin, son muchas las personas que trabajan en cada uno de los números que editamos. Cada uno se edita con una temática determinada. Este último que sacamos son los oficios tradicionales, pero el que tienen ustedes en las manos de ustedes, pues se dedicó al mundo del agua, ¿no? Es decir, entonces ver cómo cuando esto llega a muchas personas que están haciendo trabajos determinados, pues
le interesan tener referencias de cómo se extrae el agua en Canarias, que se extrae de manera diferente como puede ser en otros lugares de España o del mundo, ¿no? O en el caso de la cestería, es decir, aquí, dadas unas características determinadas del clima, vegetación y demás, pues tenemos las materias primas X, mientras que en otros lugares las tienen de otra manera, ¿no? Por eso, en alguna ocasión, o más de una ocasión, en Pinolera hemos organizado 3 encuentros internacionales de cestería, es decir, donde vinieron cesteros y cesteras de diferentes partes del mundo, ¿entiendes? E incluso se han hecho exposiciones con todos esos materiales, ¿no? Y eso nos da pie a que nos demos cuenta de que más allá del mar hay más cosas y que lo importante es que haya un intercambio cultural entre lo que hacemos, que nos respete, y lo que hace y le respetamos. Es decir, ese intercambio cultural que debemos tener con todos, igual que en la sociedad de cada uno de nosotros. Es decir, nos codeamos ya con mucha facilidad con cantidad de chicos y chicas en el instituto o en otros ámbitos de montones de países diferentes. Sí. Y hay que convivir y hay que respetar y potenciar de que cada cultura, al margen de donde venga, pues sea respetada, ¿no? Y yo pienso eso es lo más importante, ¿no? Que desde el punto de vista de la juventud o desde el punto de vista de los adultos, es decir, el reconocer que todo el mundo tiene un papel en la sociedad y cada uno puede aportar su granito de arena para que por lo menos vivamos en una sociedad mucho más cómoda y más respetuosa con los demás. Exactamente. ¿Y ustedes creen que están logrando ese objetivo? El que se conozca mucho más los trabajos los trabajos de antes, los trabajos que tanto nos cuestan llevar a cabo y lograr para que luego haya gente que tire todo el resultado por la borda. ¿Ustedes creen que se está consiguiendo que se conozca o hace falta algún empujoncito más? Yo pienso que cada vez la gente reconoce un poco más y respeta un poco más a todas estas personas, a todos estos maestros y maestras de la tierra que nos están transmitiendo cantidad de cosas, ¿no? No es fácil, pero bueno, ahí el papel a desempeñar no solo de uno y de otro, sino en el caso del colectivo de ustedes, la labor que hacen los centros educativos, de que veamos a los diferentes como uno más y que lo que hace esa diferencia es enriquecernos aún más a nosotros mismos. Es decir, no crearnos como una especie de coraza, una especie de impermeable donde nada penetra ni nada entra, sino al revés. Es decir, yo pienso que ese intercambio cultural de unos a otros nos enriquecemos y podemos tener una visión del mundo mucho más amplia y mucho más permeable y por lo menos tratar de huir de ciertas tendencias que desgraciadamente vemos, no muy a menudo, pero puntualmente salen a la luz sobre temas desde el punto de vista xenófobo, racista, de historias que nada benefician la convivencia ciudadana, ¿no? Es decir, yo pienso que respetar a los diferentes para hacer un mundo más cómodo donde todos quepamos, ¿no? ¿Y cuál es su opinión sobre... No es tanto la ignorancia, pero como los jóvenes de hoy en día, pues, por ejemplo, no le dan, hasta que no se les avisa, se les enseña la importancia que han tenido las generaciones antiguas, que han logrado que muchas cosas que tenemos hoy en día funcionen así, muchos no le dan importancia, aunque hasta que al final, hasta que se lo enseñan, aunque hay gente que luego al final sigue sin dársela, pero ¿cuál es su opinión sobre ese tema? Yo pienso que ahí un papel importante lo tienen los centros educativos, tanto de educación infantil, tanto de primaria, tanto de secundaria, tanto de bachillerato o universidad. Es decir, ahí un papel importante lo tenemos todos, los docentes y docentes, que podemos transmitir un enfoque mucho más global, mucho más diferencial y hacer ver a los demás de que en un mundo diferente todos cabemos. Pero claro, ahí a nivel educativo tenemos un papel importante. Luego, otra cuestión es la incidencia cada vez mayor que tienen los medios de comunicación en todos nosotros y nosotras, ¿no? Es decir, las redes sociales. Las redes sociales. Entonces, bueno, no soy partidario de ningún tipo de censura, pero lo que sí podemos hacer desde los centros educativos es crear un espíritu crítico, que seamos capaces de ver
qué es coherente y qué no es coherente, qué es apropiado y qué no es apropiado, ¿no? Y cada uno pues se cree su propio juicio. Porque yo tampoco soy partidario de adoctrinar a nadie, ¿no? Pero sí hacer ver a los chicos y chicas, a los hombres y mujeres, las cosas a su alrededor con un espíritu crítico. Evitar de que tengamos que ir todos por un mismo sendero, no, ¿no? Cada uno puede ir por donde quiera, pero sí siempre con un respeto mutuo a todos los seres humanos que nos rodean. Todos cabemos aquí, pero siempre que exista un juego igualitario, sin respetarnos unos a otros, ¿no? Ya que veo la expresión esta que me llamó la atención, la de culturas heredadas, bueno, al menos cuando yo estaba en el colegio, pues se hacían talleres en Pinolere de cómo hacer cestas, ya que, bueno, antes nombramos que también se hacen con papeles y materiales reciclados. Esto se sigue haciendo en colegios. Bueno, hay momentos puntuales que se hacen talleres y otras veces se hacen los talleres en el propio Pinolere, ¿no? Hay momentos determinados del año, ¿no? Sobre el mes de mayo, luego en septiembre cuando empieza la feria de artesanía, pues paralelamente a esa fecha, e incluso este año se inició un nuevo proyecto que estaba relacionado con el teatro popular que se hace en Canarias. Estuvo una semana con una serie de actividades muy interesantes y también hubiera una serie de talleres enfocados a los centros educativos, ¿no? Yo pienso que va por ahí, ¿no? Y Pinolere no solo hace la feria, que es interesante para que vaya un montón de gente, la gente pues con su dinero se lo gaste allí y puedan vivir los artesanos y artesanas, pero paralelamente también se hace durante todo el mes de mayo visitas de los centros educativos donde se les acerca a diferentes oficios, ¿no? En fin, intentar que los chicos y chicas pues conozcan que un cesto no se hace por bilibiloque ni lo hace en la fábrica, claro, sino lo que lo hace un señor o una señora que primero tiene que cortar la madera en una época determinada, porque si no se bicha, le entra el bicho dentro y no sirve después, se pica la madera, como se suele decir. Saber cómo hay que prepararla para poderla trabajar, que hay que secarla primero, después hay que remojarla, en fin, todo ese proceso. Que vean lo que cuesta de verdad. Claro. Exacto, y lo mismo si hablamos con una vasija de barro, es decir, el barro no, bueno, ahora hay barros o arcilla que se compran en la ferretería, pero si hablamos de la ferretería tradicional, hay que ir a un barrero, a un lugar donde la tierra, la arena que aporta ese barranco es la apropiada para poder después amasarla, hacer esa argamasa de barro y darle forma a una pieza determinada, ¿no? Yo pienso que eso es lo interesante, ¿no? Y que no se pierdan pues las culturas de antes, que es lo más importante, que no se pierda cómo hacía esto nuestros abuelos, cómo se vivía. Yo pienso que lo importante, cada vez el tiempo se nos pasa más rápido, ¿no? Pero los colegios tienen un papel importante, ¿no? Los centros educativos en general, ya sean de secundaria, bachillerato, sean de primaria o infantil. Todos podemos ir aportando. Si nosotros vamos, como yo suelo decir, contaminando, entre comillas, sanamente a los más pequeños, en un acercamiento desde la perspectiva de la edad que puede tener un niño de 3 años o inclusive un niño de 2 años en una guardería, tú lo vas acercando a la realidad identitaria del pueblo canario. Entonces eso, o del pueblo de otro lugar del mundo, en fin, da igual, ¿no? Pero la filosofía sería la misma, así, poner en contacto a los niños y a las niñas desde pequeños a realidades que están en su entorno, que están en el núcleo de sus padres, en el núcleo de sus abuelos y abuelas. ¿Qué mejores maestros y maestras que es mirar hacia nuestros abuelos y abuelas? Muchas cosas nos pueden decir, muchas cosas tenemos que aprender. Lo que pasa es que muchas veces, cuando vamos creciendo, ya creemos muchas veces, o no hemos creído, o me he creído yo, que me las sabía todas. Pero no, pero cuando tú te sientas un ratito y te pones a hablar, ¿no? y a escuchar, y una cosa importante que yo no tuve la suerte de haber hecho con mis abuelos y abuelas, ¿no? Es decir, el haber grabado muchas de las historias que ellos me contaban. Es decir, hoy tendría yo ahí un archivo sonoro de sus vivencias increíbles. Y ahora contamos lo poco que la memoria nos admite almacenar. Entonces, yo una cosita que ahí dejo caer es eso. Es decir, hay cositas que se pueden hacer desde la escuela, que es los chicos y las chicas de allí, pequeños trabajitos, y grabar a los abuelos y a las abuelas. Eso puede ser una herramienta de cara al futuro que nos va a hacer una radiografía
nos va a dar una fotografía de cómo vivían ellos y ellas años atrás, décadas atrás, cuando ya no estén. Esa es la mejor filosofía, dejar en herencia esas realidades. Pero si no lo grabamos, sea visualmente, sea sonoramente, pues se nos va. Yo creo que ahí es donde, por ejemplo, yo, por mi parte, personalmente, cogí constancia de lo que supone hacer artesanía cuando fui por ejemplo, a la feria de Pinolere con el colegio, como tú bien dices. Y me empecé a hacer una cesta de papel y bueno, comprobé que era bastante complicado. Incluso terminé por dejarla sin hacer porque me costó demasiado. Y eso teniendo ya los materiales, que como tú también bien dijiste, hay que, la gente que se dedica a eso tiene que buscar los materiales, tratar los materiales y hacerlo. Y yo, que tenía todo hecho, pues me costó bastante y no terminé. Y lo mismo me pasó con las vasijas de barro. Bueno, eso sí lo llegué a terminar, pero también me costó bastante. Y tampoco tenía que buscar la arcilla, sino ya la tenía. Ya ahí. tenía, claro. Entonces, Ahí se puede hacer una idea de, Sí. de lo que cuesta Sí. hacer los materiales y... sí, para que luego mucha gente los desvalorice, ¿no? No, Porque, los desprecie. sí. No, seguro que ustedes lo han visto más de uno, y en la Perdoma, donde tuve la suerte de trabajar un montón de años, conocíamos a varias caladoras, algunas que trabajaron y otra vez con ellas en el colegio, y abordadoras y demás, y cuando tú ves un traje de mago o de maga, ¿no? Todos esos bordados que lleva ahí, son horas y horas y horas y horas de trabajo, ¿no? Eso no se valora, no se paga realmente eso. O hacer un calado, ¿no? Es decir, que de una tela monocroma, con un color solo y tal, ellas van sacándole hebras y van haciendo de forma y nos queda después un dibujo impresionante, ¿no? Un bordado o un calado, ¿no? Calado es cuando sacas hebras, bordado es cuando sobre una tela vas metiéndole hilos de diferentes colores, ¿no? Es increíble, y eso en la Perdoma, que es donde conocí a bastante gente que trabajaba esas especialidades artesanas, las tenemos ahí y hay que ponerlas en valor, porque ya ahora nadie se mete horas haciéndose un traje de maga o a calar, porque si, ya yo... Ahora vamos a lo fácil, a 15 comprar días y- y no tengo sino la mitad, ¿no? Exacto. Pues, ahí es donde se da uno cuenta del valor que tiene este tipo de cosas manuales, ¿no? Y que hay que valorarlas económicamente para que las personas que las manufacturan, lo hacen, pues puedan vivir de ello, ¿no? Y también de que no somos conscientes de lo que cuesta hacerlo, porque como bien ya comentamos antes, aún así teniendo los materiales nos cuesta hacerlo, pues al final es un trabajo que cuesta y que hay que ponerlo en valor, porque al final si es algo que te cuesta tanto y después nadie te lo valora, pues no es que no tenga sentido, sino que no... Yo No te creo da que no te dan no te da ganas valor de... emocional. Exacto, no te da valor No, emocional, como bien dice el Y compañero. que ahora todo lo tenemos a la mano. Dice, no, yo lo compro en tal tienda, ¿no? Lo compro en tal Exactamente. tienda. Claro, pero ahí estás comprando algo relativamente más barato, pero gracias a qué? A la explotación, donde muchos de los hombres y mujeres que han manufacturado esos productos le han pagado, le han mal pagado en la India, en China o más allá del mar, donde quiera. Hay que ver en realidad. Si nosotros compramos barato es porque alguien ha cobrado muy barato o casi nada, o ha sido explotado o explotada. Esa es la dichosa realidad. Es decir, si nosotros compramos barato en muchas tiendas que todos tenemos en la mente, no tenemos por qué nombrarlas, si ellos venden barato y están ganando dinero, es porque han comprado muy barato en el sitio de origen. Exactamente. Y eso significa que hay personas que han sido explotadas para poder producir barato. Sí, eso pasa mucho en países de Asia, como ya también dijimos, nombramos a Nepal antes. Exactamente. Por ejemplo, en India. países, la India, Bangladesh, por ejemplo, Sí, sí, sí. que las empresas se llevan la mayor la parte. producción Claro. a esos países para tener una mano de obra muy barata, porque se pagan también menos impuestos, Sí, a diferencia que en sueldos- España. sueldos mínimos. Exactamente. a los trabajadores, Sí, no, porque encima son jornadas laborales Muy largas. muy largas, son inhumanas. Es Sí, trabajo exactamente. Sí. inhumano. Y lo peor es que no es que estén trabajando porque ellos quieran, sino es prácticamente porque están obligados. Exactamente. No, Porque están buscando la Porque lo subsistencia. necesitan para ¿No? vivir. también. Incluso ya no son los mal pagados que están, que vamos, que eso es censurable ya, pero encima, ¿en qué edades empiezan a trabajar? Es decir, niños
Sí, 7, exactamente. 8, 10 años están trabajando, sobre todo el tema de la seda, son los primeros que trabajan porque necesitan personas con los dedos muy finos, muy tal, para poder trabajar ese tipo de materia prima, ¿no? Es decir, Sí. entonces, ya no solo que estén mal pagados las personas que están manufacturando o estén trabajando, elaborando un producto determinado, sino que ¿qué personas son las que trabajan? Pues niños y niñas que para poder comer se ven abocados a meterse ahí, o sus padres los meten ahí porque no hay otra manera de buscar un trozo de pan o un trozo de agua y llevarse a la boca, ¿no? Ahora, hablando sobre la revista, anteriormente comentaste que había gente que quería pedir números incluso anteriores. ¿Cómo podríamos, dónde podríamos localizar las revistas del Pajar? Sí, yo pienso que Pinolere, en la Rotava, pues no es muy grande, en fin, como poner Asociación Cultural Pinolere, Revista del Pajar, la Rotava Tenerife, ya perfectamente va a llegar la carta, porque bueno, en los barrios, salvo la Perdoma, que es grandísimo, ya es otra historia, pero lo que es Pinolere, o Ansa y tal, pues no es excesivamente grande, y cualquier cartera. Yo pienso que como poner Asociación Cultural Pinolere, Revista del Pajar, la Rotava Tenerife, va a llegar ahí la carta, ¿no? O bueno, o si a través de internet, pues meterse simplemente, buscar o en Facebook o en las redes sociales en general, es fácil capturar un teléfono de contacto para llegar a nosotros y poderle servir pues la revista, o en muchos casos decirle en qué librería, ¿no? Si en vez de Tenerife pues estás en Gran Canaria o en el Hierda, pues decir, en estas librerías puede usted comprar o puede solicitar el número que quiere, o a través de la librería ellos solicitar números anteriores, ¿no? Que nosotros pues tranquilamente pues se lo enviamos a ellos, o bien directamente o bien a través de una librería, que también es necesario que existan para que puedan ganar algo y no tengan que cerrar. Y bueno, con esto finalizamos. Les animamos a que si, bueno, tienen alguna ocasión de leer la revista del Pajar o por el estilo, ¿no? Pues se animen a comprarla o a leerla simplemente. Y bueno, pues así ayudan a la causa. Se la dejamos aquí. Exactamente. También lo tenemos ahí para hacer la propaganda. Y esta es la última, ¿no? Exactamente. La Ese última es el último número El último número, sí. de este mes, de diciembre de Son 2022. cuadernos de etnografía canaria. Son Exactamente. 41 artículos y 400 páginas, ¿no? Así que hay un trabajo detrás muy importante, ¿no? Es una guía muy extensa. Exacto. Y bueno, pues con todo esto... el que quiera saber, bueno, cómo Sí. se hicieron las cosas atrás aquí en Canarias, pues ya sabes, puede adquirir este libro, ¿no? Y encima también no solo saber cómo se hicieron, pero también aprender a valorarlas. Sí. Que es principalmente uno de los objetivos que tiene la revista. Y así que, colorín colorado, esta entrevista se ha acabado. Muchas gracias a Rafael y a nuestros compañeros de siempre. Lucas Hernández. Andoni Tato. Y yo que soy Kevin. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Un saludo para todos y bueno, feliz año nuevo ahora que ya estamos en Bueno, pues en nos los vemos. últimos días del año. Nos vemos y hasta la próxima, ¿eh? Exacto, Venga. nos vemos. Muchas gracias. Felices fiestas. Muchas gracias.